Para eso, muchas publicaciones científicas hacen con que tenemos seguridad de hacer nuestro tratamiento, ¿sí? Entonces, eso voy a hablar acá, pero es conocido de todos los ortodoncistas. Para un correcto diagnóstico y plan de tratamiento necesitamos primeramente de un excelente examen clínico. Las imágenes, normalmente acá en Brasil tenemos los centros de radiología que hacen todas las documentaciones ortodónticas, las fotografías, los exámenes de rayos X, los modelos ortodónticos digitales o convencionales. Y eso es una parte importante del plan de tratamiento que no puede ser dejado de lado, ¿sí? Entonces, tenemos las imágenes de fotografías, que no hay ningún problema con las imágenes desde el punto de vista biológico, pero cuando hacemos exámenes de radiología, tenemos que tener en mente que puede haber, hay una probabilidad, ¿sí?, de haber un daño al paciente con la utilización de los rayos X. Entonces, por eso hay muchas recomendaciones internacionales basadas en artículos científicos que van a hablar exactamente cuándo hacer el pedido de los exámenes, cuándo hacer, cómo hacer de la mejor manera este pedido de los exámenes. O que es muy importante para nosotros es que, independiente de lo que vamos a hablar acá durante la charla, la opinión y la formación del odontólogo, la indicación del odontólogo es el más importante dentro de este camino, ¿sí? Entonces, el odontólogo ortodoncista tiene que estar seguro de los exámenes que está pidiendo, por el motivo que está pidiendo, la indicación que está pidiendo esos exámenes. Vamos a ver que eso es la justificación de los exámenes. Y cuando hablamos de justificación, en radiología está muy atrelada a la radioprotección, ¿sí? Entonces, normalmente utilizamos una radiografía panorámica, que es una radiografía con una baja dosis de radiación, donde vemos muchas estructuras, como he dicho, con una dosis de radiación muy pequeña. Entonces, es una radiografía muy utilizada por los ortodoncistas y utilizamos también las imágenes laterales del cráneo, ¿sí?, para hacer las cefalometrías. Muchas veces las imágenes del puño del paciente para la edad ósea. Los modelos ortodónticos que hoy en día la mayor parte de las clínicas acá en Río de Janeiro están haciendo la documentación de manera digital. Hay acá en Brasil ainda aún un poco de la mayor parte de los ortodoncistas aún no está conectado a esta tecnología y es donde empecé mi charla. No podemos hacer lo mismo a 30, 40 años y pensar que esta es la mejor manera de hacer. Tenemos que cambiar algo, ¿sí? Entonces, nosotros como clínica de radiología tenemos a disposición de los ortodoncistas los equipos para hacer toda esta parte de la documentación ortodóntica, incluido las fotografías, ¿sí? Mira que acá tenemos fotografía de pacientes adultos y pacientes niños, ¿sí? Y cuando hablamos, vemos las diferencias, mismo en la fotografía, ya tenemos una noción que no hay por qué solicitar siempre los mismos exámenes para los diferentes pacientes, ¿sí? Porque las indicaciones son diferentes y los pacientes son diferentes, son únicos. Entonces, esta va a ser la principal recomendación de esta charla. Puedo adelantar ahora con un resumen, es que todo se ha pasado con una indicación correcta para este paciente específico, ¿sí? Hoy en día hay un peso muy grande en la tecnología 3D y realmente la tecnología 3D venía para hacer un cambio en la manera de trabajar.
En este más de 10 años, 15 años con la utilización de la tomografía, vemos la utilización de tomografías en muchas áreas, en muchas veces de maneras diferentes que van así cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, hoy hay un peso muy grande para que las imágenes 2D no sean más utilizadas, pero las imágenes 2D tienen su función y son importantes aún, especialmente por las bajas dosis de radiación y por las informaciones que extraen. Pero o que es importante cuando hablamos de 3D es que normalmente para mayor parte de los casos, cuando las informaciones 2D no son suficientes para llegarmos a algún diagnóstico específico o cuando, por ejemplo, las informaciones clínicas son diferentes de las informaciones 2D, las informaciones no baten, entonces normalmente hacemos una tomografía, un examen de tomografía con EBI. Y vamos a hablar justamente de la importancia de la imagen ahora. Esa es la imagen del príncipe William. Y cuando vemos esa imagen en apenas una dirección, apenas una dimensión, muchas veces podemos pensar que el príncipe no está muy contento, pero cuando vemos la imagen en otra dimensión, la verdad está conmemorando el nacimiento de su tercer hijo. Entonces, eso es una broma para mostrar que realmente es importante las imágenes 2D, pero muchas veces las informaciones no están correctas y necesitamos de otras exposiciones o de una visión 3D para hacer un diagnóstico más correcto, ¿sí? Entonces, una vez más, cuando hablamos de recomendaciones internacionales para exámenes de radiología y odontología, todas estas recomendaciones son basadas en el principio de radioprotección. Y cuando hablamos en ortodoncia, donde hay muchos niños siendo tratados, siendo atendidos por los profesionales, eso es mucho más importante porque sabemos que cuanto más pequeños, más nuevas son las personas, más susceptibles son los efectos de la radiación. Entonces, todas estas recomendaciones internacionales están basadas en el principio de radioprotección para el paciente y también el resultado de los tratamientos do punto de vista científico, ¿sí? Es porque no muchos años, pero en 1910 y 1920, muchos productos fueron lanzados en el mercado. Por ejemplo, las cremas dentales con la utilización de sustancias radioactivas, con el principio de que la radiación podría dejarlas en sí más saludables. Y eso sabemos hoy con los efectos biológicos de las radiaciones, que eso no es correcto, es muy por el contrario, es totalmente el otro camino, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de radioprotección, hablamos de 3 pilares muy importantes, que es la justificación, la optimización y la limitación de las dosis de los exámenes, ¿sí? Voy a hablar muy rápido sobre eso. Cuando hablamos de justificación, estamos hablando que cuando hacemos nuestro pedido, nuestra radiografía en nuestra oficina, tenemos que tener en cuenta que los objetivos de la exposición y las características del individuo expuesto. O sea, tenemos que solicitar los exámenes específicamente para un objetivo y llevando en consideración el individuo. Y el beneficio de este examen no tiene que ser mayor que el posible daño. Sabemos que los efectos de la radiación pueden ser efectos determinísticos o efectos inmediatos, pero para eso necesitamos de dosis de radiación muy altas y eso no es el campo de la odontología. Entonces, en el campo de la odontología, trabajamos con los efectos estocásticos, que son los efectos que hay una probabilidad de ocurrir,
y la probabilidad aumenta con la dosis de radiación. Entonces, cuanto mayor fuera la dosis de radiación, mayor va a ser la probabilidad de los efectos ocurrir. Y el mayor efecto que podemos ver del efecto dentro de los efectos estocásticos es el cáncer. Entonces, hablamos que en odontología tenemos algo como una probabilidad de 1 en 1.000.000 para que se ocurra un efecto maléfico como ese. Entonces, por eso las exposiciones hay que ser justificadas en muchos países. Por ejemplo, puede hacer, el odontólogo puede ser criminalmente procesado por la indicación incorrecta de los exámenes. Cuando hablamos de optimización, estamos hablando de optimización de las técnicas, entonces la utilización de los aventales de plomo, los protectores de tireoides, eso todo tiene que ocurrir siempre que hacemos los exámenes, la protección de la equipe que está haciendo el examen. Pero lo que vemos hoy en la literatura es que algún tiempo atrás teníamos el principio de Alara, donde teníamos que las exposiciones tenían que ser tan bajas como sean posibles de ser hechas. Y vemos un cambio en los artículos científicos, donde la terminología Lara cambió para ALADA, que ahora no lleva en consideración el diagnóstico, o sea, la radiación tiene que ser tan baja cuando el diagnóstico sea aceptable. Y hoy se habla mucho en la LADAIP, que viene a ser tan baja cuanto diagnóstico aceptable, pero con la indicación correcta para el paciente, justificado para el paciente específico. Entonces, esta es justamente la principal información de esta charla de hoy. Esta dosis de radiación tiene que ser para los exámenes tan baja cuanto pueda ser el diagnóstico, pero individualizada y correctamente indicada. Y cuando hablamos de limitación de dosis, estamos hablando de las dosis para los profesionales que están expuestos a la radiación, y hay una legislación en cada país para eso. Las dosis son mucho altas, entonces nosotros, odontólogos, no hay por qué tener tanta preocupación con eso, porque nunca vamos a llegar en las dosis establecidas, ¿sí? Pero que es muy importante es que no hay límite de dosis para el paciente. Lo que eso significa es que para el paciente tenemos que solicitar los exámenes que pensamos que son los ideales para llegar al diagnóstico, independiente de cuánto dosis de radiación o este paciente va a ser sometido, ¿sí? Entonces, a mí me gusta mostrar esta imagen, porque normalmente muchos odontólogos cuando ven esta imagen ya piensan en hacer una radiografía periapical para ver si este es un diente supranumerario, si hay una fusión, si hay una geminación, si eso se pasa también con los dientes permanentes o si solo con los dientes deciduos, ¿sí? Pero en práctica y en la realidad, muchas veces hacemos esta radiografía, pero no vamos a tener ningún cambio en el tratamiento mismo independiente de la información de la radiografía, ¿sí? Porque mismo que sea la condición esté presente en los dientes permanentes, mucho probablemente el odontólogo no va a hacer nada. Entonces, ¿será que es realmente necesario hacer una radiografía en estos casos? Eso sí es pensar de una manera individualizada para el paciente. Lo mismo con las fotografías que habíamos dicho. Mira que en este molar inferior hay una condición en la encía que mucho probablemente hay una descencia, una ruptura de cortical ósea acá. Entonces hay necesidad de hacer otros exámenes para ver mejor esta situación. Pero en este caso de este niño, donde vemos los espacios interproximales,
¿Será que tenemos que pedir los mismos exámenes que vamos a pedir para el paciente adulto? Entonces, yo pienso que no, y eso que sigue la literatura. Entonces, un punto muy importante es que independente si es una imagen 2D o una imagen 3D, los exámenes no pueden ser solicitados de forma rutinaria para todos los pacientes. ¿Sí? Entonces, muchas veces vemos los odontólogos hablando que para todos mis pacientes nuevos en mi consultorio, para todos los pido tales exámenes y tales exámenes. Y eso es lo que la literatura, do ponto de vista de radioprotección, dice que no es aceito. Entonces, tenemos que hacer una solicitud de exámenes basadas individualmente en las necesidades de los pacientes. Entonces, cuando hablamos específicamente de dosis de radiación, voy a hablar muy rápido sobre eso también, vemos que las dosis de radiación, solo los números no nos dicen mucho para nosotros, pero hay una diferencia grande, por ejemplo, los números cuando comparamos con exámenes de tomografía, ¿sí? Recordando que no hay límite de dosis para el paciente. Entonces, si es necesario hacer la tomografía, vamos a hacer la tomografía. Si es una tomografía de toda la cabeza del paciente o si es una tomografía de una región específica, no hay por qué no pedir el examen si el odontólogo necesita el diagnóstico, ¿sí? Pero muchas veces tenemos que tener certeza que este es el mejor examen para la definición, para el diagnóstico que pensamos. Entonces, mira, hay una diferencia muy grande, por ejemplo, cuando hacemos radiografía de boca toda, peripicales de toda la boca del paciente, simplemente si cambiamos la colimación circular, que utilizamos mucho acá en Brasil, infelizmente, pero si cambiamos la colimación circular para una colimación rectangular, mira la cantidad de dosis de radiación que se reduce para el paciente. Eso es la optimización de la técnica, eso es el principio de ALARA, ALADA y ALADAIP. Entonces, hoy hay muchos guidelines, hay muchas recomendaciones sobre el uso de exámenes 2D y 3D en la radiología. Vamos a ver algunas informaciones sobre eso, algunos casos, y o que é importante é que, mira, há alguns projetos que estão muito específicos para o paciente niño, porque justamente são mais suscetíveis à radiação. Então, há muitos projetos pensando em los niños. Este é um dos projetos. E há muitas recomendações basadas para a ortodoncia e para as especialidades odontológicas. O que podemos ver é que muitas dessas recomendações têm mais de 5 anos, 5, 6 anos, 7 anos, muitas vezes. E há cambio muito grande em tecnologia neste meio tempo, mientras estas publicações que podem cambiar muitas dessas recomendações. Isso é uma impressão personal minha. Eu penso que muitos estudos vão ter que ser hechos. Justamente hay un cambio muy grande en la tecnología del 3D que hacen con que las informaciones hoy presentes en las recomendaciones tal vez se cambien un poco, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la imagen 2D, tenemos las radiografías panorámicas, donde vamos a tener las informaciones sobre todo el estado de la dentición, la presencia, posición de los dientes incluidos. Las radiografías cefalométricas, donde vamos a ver el patrón esquelético del paciente, la angulación de los incisivos. Podemos monitorizar los efectos del tratamiento al decorrer del tratamiento. Las radiografías periapicales, donde vamos a ver muchas veces la morfología de raíces. En la ortodoncia muchas veces necesitamos ver reabsorciones radiculares, necesitamos ver la posición de laceraciones radiculares para traccionamiento, por ejemplo. Entonces son radiografías muy útiles. Y
las radiografías interproximales, donde vamos a ver la parte de la gravedad de las caries, la profundidad y el nivel del hueso periodontal también. Cuando hablamos de tomografías, o que es importante hablar es que hay muchas recomendaciones dentro de la tomografía, dentro de la ortodoncia, que no son específicamente para toda la cabeza del paciente, que no son estudios directamente de ortodoncia, de cefalometría, y todo más. ¿Sí? Entonces, tenemos muchas recomendaciones para los casos dentro de la ortodoncia que necesitan de un diagnóstico más preciso. Entonces, por ejemplo, la localización de los dientes impactados. Y cuando hablamos de la localización de los dientes impactados, no estamos hablando solamente en localizar si está más para labial o más para bucal, pero necesitamos ver la relación con los dientes vecinos, necesitamos ver si hay reabsorciones en los dientes que vamos a hacer el traccionamiento, o por ejemplo, muy común en los caninos impactados, muchas veces tenemos reabsorciones radiculares extensas en los incisivos laterales. Entonces, la tomografía en este caso son muy indicadas para ver la posición dentaria, pero también para ver las estructuras vecinas, las reabsorciones, si hay anquilosis dentarias y todo más. Evaluar las anomalías de estructuras dentales, por ejemplo, reabsorciones, los traumatismos dentales o fracturas dentales, son utilización de la tomografía que atravesan la ortodoncia, pero son muy necesarias muchas veces en las ortodoncias. Y en casos complejos de anomalías esqueléticas, donde necesitamos un planeamiento más fiel. Entonces, acá tenemos un otro paper. Mira que hay una preocupación muy grande, principalmente en Europa, con la radioprotección y con los niños. ¿Sí? Entonces, esa es una publicación un poco más reciente, de 2019, donde se habla mucho sobre tomografía en pacientes pediátricos. ¿Sí? Y acá es justamente lo que acabé de hablar sobre las indicaciones independientes del grupo que está haciendo el estudio, si es el grupo de Mitra o el CDNTEC-CT, en la utilización de la tomografía en ortodoncia, ¿sí? Y principalmente en niños. Entonces, para todos estos casos, dientes impactados, traumas, mira que acá está hablando que no está recomendado la utilización de tomografía, por ejemplo, para traumas dentales, pero con excepción si hay sospecha de fracturas dentarias y fracturas condylares, por ejemplo, donde ahí sí vamos a hacer el pedido de la tomografía. Entonces, mira que eso tiene que ser mucho bien elegido en la dependencia de la situación clínica del paciente. Entonces, hoy cuando hablamos de tomografía, hablamos en dos situaciones. Hablamos de las tomografías con alta definición en un campo de visión limitado, un FOV limitado, o sea, el FOV es la región que va a salir en la tomografía. Entonces, cuando necesitamos de imágenes con más precisión y más fidelidad, necesitamos hacer las tomografías con un FOV menor, porque con el FOV menor tenemos una alta resolución, tenemos una mayor resolución y tenemos menos efectos de la radiación secundaria. Entonces, con eso tenemos menos artefactos y más calidad de imagen. Cuando utilizamos los FOVs mayores, por ejemplo, como toda la cabeza del paciente, normalmente no tenemos la misma calidad porque no tenemos condiciones técnicas de tener la misma resolución, el mismo tamaño de voxel del FOV menores, y también tenemos más artefactos generados por la radiación secundaria del paciente.
Entonces, por eso, independiendo de la situación, vamos a hacer la indicación para tomografías de FOV pequeña y alta definición o tomografías, por ejemplo, de toda la cabeza del paciente. Entonces, cuando hablamos de situaciones, por ejemplo, como fracturas dentarias o lesiones peripicales, algunas situaciones que buscamos más detalles, tenemos que buscar las tomografías de alta definición con el FOV menor. Cuando hablamos de, por ejemplo, para la parte de ortodoncia, estudios de discrepancias esqueléticas, tenemos que hacer con el FOV mayor, pero sabiendo que la resolución en estos casos no va a ser tan buena cuanto las indicaciones de los FOV menores. Son indicaciones diferentes y por eso imágenes diferentes. Entonces voy a mostrar algunos pocos casos, principalmente con esta diferencia entre los dientes impactados, esta diferencia del FOV y resoluciones. Entonces, como ya he dicho, esta utilización para los caninos impactados, eso está muy bien descrito en la literatura y es muy importante porque no solo es posible localizar el diente, porque eso es muy fácil de localizar, muchas veces con una técnica de parallax, ¿no? Técnica de Clark, podemos hacer una diferencia, dos tomadas en angulaciones diferentes y podemos hacer la localización dentaria. Pero muchas veces la relación con los dientes vecinos y la reabsorción de estos dientes son más difíciles de ser vistas en la radiografía convencional y para eso necesitamos de tomografías del FOV pequeño, porque cuanto mayor el FOV, mayor la exposición al paciente, entonces FOV pequeño para ver estos casos. Acá un premolar también en la posición incorrecta, mira que el diente está prácticamente en la posición horizontal, entonces tenemos que ver las reabsorciones dentarias y muchas veces la forma de la raíz y si hay posibilidad de hacer el traccionamiento y el posicionamiento del diente para posición. Los dientes supranumerarios también son con la tomografía, muchas veces son mucho más fáciles de ser vistos y muchas veces es posible hasta hacer una diferenciación morfológica si es el diente supranumeral, el diente supranumerario, porque muchas veces los dientes son tan parecidos que es difícil para el ortodoncista decidir cuál diente tiene que ser sacado y cuál diente va a permanecer con el paciente. Entonces, muchas veces la tomografía puede ayudar en esto, la localización, la relación con los dientes vecinos y las reabsorciones dentarias. Acá un diente localizado muy cerca del incisivo central, mira que es un diente invertido, un microdente supranumerario. Entonces, muchas veces, cuando hay una sospecha, podemos hacer la técnica de Clark para localizar los dientes, pero acá podemos ver una relación mejor con las estructuras, con los dientes vecinos, y con esto tenemos también una cirugía mucho más efectiva y con menos daños al paciente, porque si conseguimos localizar precisamente la posición del diente, muchas veces los daños al paciente durante la cirugía son mucho menores. Muchas veces las reabsorciones no son por cuenta de los dientes incluidos, ¿sí? No son situaciones de iatrogenia. Entonces, mire que las imágenes 2D en este paciente son suficientes para mostrar un grado muy alto de reabsorción por movimentación ortodôntica, ¿sí? Pero mira que o que podemos ver en estas imágenes es que la diferencia de cantidad de implantación radicular cuando hacemos la radiografía y cuando comparamos con la tomografía, podemos ver que hay mucho menos hueso em volta de las raíces en la tomografía do que se muestra en la radiografía. Y eso por conta de las angulaciones y la posición de los filmes cuando hacemos las imágenes 2D. Entonces, esta distorsión en las imágenes 2D no están presentes en la tomografía y eso hace con que las imágenes de tomografía
sean muy útiles para nosotros. Aún en los traumas dentales, tenemos toda la información de las fracturas dentales, muchas veces las fracturas del hueso, de la tabla huesa, del hueso. O que tenemos que individualizar en estos casos es que muchas veces hay un trauma dental, pero hay repercusiones en otras partes. Por ejemplo, es muy común una fractura de los dientes anteriores, dependiendo de la queda del paciente, fracturas de cóndilos, por ejemplo. Entonces, en este momento es que el odontólogo hay que decidir si va a solicitar solamente la tomografía de forma limitada para ver la fractura dental, porque va a tener más resolución, pero si hay necesidad de hacer otros exámenes o una tomografía de forma mayor, por ejemplo, para ver los cóndilos del paciente. Entonces, aquí en un caso de calcificación post-trauma, muchas veces es posible ver solamente un pedazo del canal radicular, pero es posible ver si hay reabsorciones dentales, muy común en el acompañamiento post-trauma. Pero las fracturas dentales son muy utilizadas hoy en día en la tomografía. En mi clínica, por ejemplo, hoy en día los números de casos para endodoncia, para localización de fracturas y para implantodoncia son lo mismo. Entonces, la cantidad de casos para endodoncia es igual a casos para implantodoncia. Entonces, es una utilización muy acertada para las fracturas y los traumas dentales. Nos vimos muchos casos de ATM con la doctora Catalina. Entonces, los exámenes de tomografía para las ATMs pueden nos mostrar imágenes muy buenas, en donde vemos toda la parte huesa, como la doctora Catalina mostró. Si queremos ver la parte de tejidos blandos, en cualquier situación, mismo en ATM o patologías, tenemos que utilizar otro examen, porque la tomografía con IBIM va a mostrar toda la parte de tejidos duros, no de tejidos blandos. Pero es posible, con una comparación con imagen 2D, que vemos mucho más do que las imágenes 2D. ¿Sí? Pero no es posible ver el disco articular, la musculatura, con la tomografía con IBIM, por eso necesitamos la tomografía, la resonancia para los casos de tejido de sospechas de patologías en tejidos blandos. Y acá, mira el caso de osteoartritis, que es muy común. Y en las clínicas de radiología tenemos muchos casos como este, donde tenemos desgastes y formaciones, nuevas formaciones de hueso en el cóndilo y mismo en la cavidad glenoide, en la eminencia articular. Para las patologías, muchas veces en situaciones para planeamiento de cirugías, vamos a utilizar la tomografía y con eso tenemos mucho más informaciones de los casos, las expansiones óseas, en el caso de un ameloblastoma, y las relaciones con las estructuras vecinas, sabiendo que las estructuras en la tomografía son de tamaño real. Entonces, podemos hacer mediciones y estarán en tamaño real. Adentrando un poco más en la ortodoncia, este es un paper muy importante porque, embora sea un paper de periodoncia, muestra el riesgo periodontal basado en movimiento dentario, principalmente los dientes anteriores, la estructura labial, del segmento labial. Entonces, donde hay una recomendación para algunos pacientes donde hay un riesgo mayor de deficiencias basadas en la movimentación dentaria, de fenestraciones en la octava vestibular, podemos hacer la tomografía con IBIM. Entonces, mira que en este caso, un canino desplazado, mira que muchas veces es difícil ver la tabla ósea, mismo que esté presente, muchas veces es muy difícil ver en la tomografía. Ahí mira en este caso que el ápice radicular está completamente fuera del hueso. Entonces la tomografía en muchos casos nos podemos hacer un estudio
de este contorno del hueso de los incisivos, para muchas veces en dientes más angulados, donde hay necesidad de hacer movimentaciones mayores, si hay algún riesgo mayor para el paciente. Entonces, basado en las recomendaciones del CDNTEC-CT, que es un proyecto que tiene más de 6 años, seguramente unos 10 años, 9, 10 años, o que se hablaba en esta situación, que tomografía de gran volumen não se deveria utilizar-se de forma rutinaria para diagnóstico de ortodoncia. Entonces, o que recomendam los papers hoy es que tenemos que utilizar la tomografía solamente para los casos seleccionados, que sean una normalidad esquelética más compleja, o pacientes que van a ser submetidos a cirugías ortognáticas. Entonces, en ese caso, donde las recomendaciones se basan en la tomografía de toda la cabeza del paciente. Até porque en el inicio de la utilización de la tomografía, muchos estudios fueron hechos haciendo reconstrucciones de radiografías laterales de una tomografía. Entonces, eso no hace el menor sentido hacer o que puede ser hecho con la radiografía, hacer con la tomografía que tiene una dosis de radiación mucho más alta. Pero con la palestra de doctora Catalina, por ejemplo, podemos ver que hay una utilización de la tomografía de cabeza toda con un sentido mucho más amplio y que creo que por eso hablé que tengo la impresión que las recomendaciones van a cambiar en poco tiempo. Até porque si podemos ver acá en un paper de dosis de radiación, acá mostrando el Axios, el low dose, el protocolo de más baja dosis posible, tenemos una tomografía de cabeza toda del paciente con 15 microsieverts de dosis. Mira que la tomografía, la panorámica llega a 24. Entonces, una dosis de radiación menor do que una radiografía panorámica, podemos hacer una tomografía de toda la cabeza del paciente. Entonces, yo creo que las recomendaciones van a cambiar basadas en estos protocolos que son muy diferentes de fabricantes para fabricantes. Entonces, tiene que haber una definición, un estándar de protocolos. Y entonces, creo que la utilización de la tomografía para los casos como la doctora Catalina mostró, vão se quedar muito mais, vão se mostrar muito mais. ¿Sí? Então, acá mostrando um protocolo de baixa dose, sempre que falamos de protocolo de baixa dose, estamos falando de imagens que não têm uma qualidade tão grande quanto a qualidade de alta dose, pero mira que podemos ver os espaços do folículo dental, os espaços de ligamento periodontal, la relación con los dentes vizinhos, reabsorciones, todo eso con una dosis de radiación menor do que una radiografía periapical. Entonces, los protocolos de baja dosis hoy para las tomografías de cabeza, toda la cabeza del paciente, de todo el cráneo, hacen mucho más sentido, principalmente con la utilización de nuevas tecnologías, donde podemos hacer todo el estudio, como doctora Catalina mostró. Podemos hacer estudios de los espacios para cirugías, avanços mandibulares. Y acá la empresa, acá en Brasil, que hace los estudios, que es Solutions 3D, que hacen los estudios con la tomografía, donde tiene que enviar el DICOM y ahí la empresa manda el estudio de todas las alteraciones, todas las mediciones, lo mismo que la doctora Catalina mostró. ¿Sí? Entonces, creo que con la utilización de baja dosis de radiación, con dosis de radiación tan baja o menores do que una radiografía panorámica, este tipo de utilización va a pasar a ser recomendadas en los papers, en los estudios. Entonces, para concluir, pasando un poquito del horario, pero ahora vamos todos a almorzar. Entonces, tenemos que elegir las radiografías, tanto para si son una radiografía 2D o 3D, de una manera con una indicación correcta y una correcta justificación dentro de los principios de tan bajas cuanto diagnosticablemente aceptables
con la indicación correcta para el paciente específico. Entonces, acá termino mi charla. Quiero agradecer a todos, Daniel,